Resumen breve del Evangelio de Juan. Juan presenta a Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje del libro. El Verbo, la palabra, de Dios, Juan 1:1. El autor indica el propósito de su libro en los primeros 18 versículos, llamados el prólogo, y lo afirma claramente en Juan 20:31. Juan escribió para demostrar que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido, para los judíos, y el Hijo de Dios, para los gentiles, y a llevar a los creyentes a una vida de amistosa comunión con Él. La palabra clave es creer. Descubrimos que dicho vocablo aparece 98 veces en este libro. El tema del Evangelio de Juan es la deidad de Jesucristo. Aquí se destaca más que en ninguna otra parte su carácter de Hijo divino. En este Evangelio se nos muestra que el niño de Belén no era otro que el unigénito del Padre. Se ofrecen pruebas y evidencias innumerables. Si bien todas las cosas por Él fueron hechas, aun cuando en Él estaba la vida, con todo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Ningún hombre podía ver a Dios, por lo tanto, Cristo vino para darlo a conocer, para declararlo. Omisiones en Juan. No hay genealogía alguna, no se habla ni de su linaje legal por José, como el que aparece en Mateo, ni de su descendencia personal por María, como aparece en Lucas. No hay relato de su nacimiento, porque él era ya en el principio. No hay nada sobre su niñez. No se habla de su tentación. A Jesús se lo presenta más bien como Cristo el Señor, no como aquel que fue tentado en todo como nosotros. No hay transfiguración. No se habla de la designación de los discípulos. No hay parábolas en Juan. No aparece el relato de la ascensión. No hay mención de la gran comisión. Sus títulos son significativos. Solo aquí se llama a Jesús, la palabra, el Verbo. El Creador. El unigénito del Padre. El Cordero de Dios. La revelación del gran Yo soy, véase Éxodo 3:14. El autor. El autor es Juan, hijo del trueno, el discípulo, al cual Jesús amaba. Su padre era Zebedeo, pescador de buena posición. Su madre era Salomé, seguidora devota del Señor, que puede haber sido hermana de María, la madre de Jesús, Marcos 15:40, Juan 19:25. Su hermano se llamaba Jacobo. Probablemente su posición fuera algo mejor que la del pescador común. Juan puede haber tenido unos 25 años de edad cuando Jesús lo llamó. Había sido seguidor de Juan el Bautista. En el reinado de Domiciano, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, pero después regresó a Efeso y fue pastor de esa maravillosa iglesia. Vivió en dicha ciudad hasta una edad muy avanzada, sobreviviendo a todos los demás apóstoles. Durante esa época escribió su Evangelio, relacionado con la deidad de Cristo, coeterno con el Padre. Juan escribió casi una generación después de los otros evangelistas, entre el 80 y el 100 después de Cristo, hacia fines de siglo, cuando todo el Nuevo Testamento estaba completo, excepto en lo que se refiere a sus propios escritos. La vida y obra de Jesús ya era muy conocida en esta época. El Evangelio había sido predicado, Pablo y Pedro habían sufrido el martirio, y todos los apóstoles habían muerto. Jerusalén había sido destruida por las legiones romanas a las órdenes de Tito, en el año 70 después de Cristo. Todos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, fueron escritos antes del 70 DC, el funesto año de la destrucción de Jerusalén. Ya habían surgido falsos maestros, que negaban que Jesucristo fuese el Hijo de Dios, venido en carne. Juan, por consiguiente, escribió destacando esos hechos, y ofreció los testigos y registró las palabras y las obras de Jesús que revelan su divino poder y su gloria. El Evangelio de Juan es más elevado en tono y más exaltado en perspectiva que los otros evangelios. En cada uno de los 3 primeros evangelios Cristo aparece en su relación humana con un pueblo terrenal, pero en Juan encontramos relaciones espirituales con un pueblo celestial.
examinémoslas nuevamente. En Mateo y Lucas, el Hijo de David y el Hijo del Hombre ligan a Cristo con la tierra. En Juan, el Hijo de Dios lo relaciona con el Padre en el cielo. Como en Lucas, hubo cuidado divino en atender a la perfección de nuestro Señor en su humanidad, así, en Juan se atiende a su deidad. En estos días de multiplicado alejamiento de la verdad, se hace necesario recalcar la deidad de Jesucristo. En Juan, se muestra a Jesús que moraba con Dios antes de que se formase criatura alguna, Juan 1:1, 2. Se le denomina el unigénito del Padre. Este es el Hijo de Dios. 35 veces Jesús habla de Dios como de mi Padre. 25 veces dice, de cierto, hablando con autoridad. Además de sus propias afirmaciones, 6 testigos diferentes afirman su deidad. Su deidad revelada en cada capítulo. Capítulo 1. En la confesión de Natanael, tú eres el Hijo de Dios, versículo 49. Capítulo 2. En el milagro de Caná, manifestó su gloria, versículo 11. Capítulo 3 en sus palabras expresadas a Nicodemo, cuando dijo que era su Hijo unigénito, versículo 16. Capítulo 4. En su conversación con la mujer de Samaria cuando afirmó, yo soy, el Mesías, el que habla contigo, versículo 26. Capítulo 5. Al hombre que había sido paralítico le aclaró que la voz del Hijo de Dios habría de dar vida, versículo 25. Capítulo 6. En el capítulo sobre el pan, admite que Él es el pan de Dios, versículo 33. Capítulo 7. En el capítulo del agua de vida, proclama, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, versículo 37. Capítulo 8, a los judíos incrédulos les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, versículo 58. Capítulo 9. Al ciego sanado Jesús le dijo, el que habla contigo, él, es el Hijo de Dios, versículo 37. Capítulo 10. Jesús afirmó, yo y el Padre uno somos, versículo 30. Capítulo 11. La declaración de Marta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, versículo 27. Capítulo 12. A los griegos, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, versículo 32. Capítulo 13. En la cena dijo, vosotros me llamáis Maestro, y Señor, y decís bien, porque lo soy, versículo 13. Capítulo 14. En su declaración, creéis en Dios, creed también en mí, versículo 1. Capítulo 15. Asemejándonos a ramas en la vid, dice, separados de mí nada podéis hacer, versículo 5. Capítulo 16. Al prometer al Espíritu Santo, dice, os lo enviaré, versículo 7. Capítulo 17. En este capítulo de la oración de Jesús él dice, glorifica a tu Hijo, versículo 1. Capítulo 18. Cuando era juzgado dijo, tú dices que yo soy rey, versículo 37. Capítulo 19. En su expiación tenía derecho a exclamar, consumado es, versículo 30. Capítulo 20 en su confesión, Tomás el incrédulo exclamó, Señor mío, y Dios mío, versículo 28. Capítulo 21, al exigir obediencia, sigúeme tú, versículo 22. 7 testigos. El libro de Juan fue escrito para que los hombres pudiesen creer que Jesús, Cristo, era Dios. Juan hace pasar a 7 testigos para demostrar el hecho. Helos aquí. Volvamos a la Escritura y escuchemos a cada cual hacer su propia manifestación. ¿Qué dices tú, Juan el Bautista? Este es el Hijo de Dios. ¿A qué conclusión llegas tú, Natanael? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué sabes tú, Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué piensas tú, Marta? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
¿Cuál es tu veredicto, Tomás? Él es Señor mío y Dios mío. ¿Qué afirmas tú, Juan? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué dices tú de ti mismo, Cristo? Hijo de Dios soy. 7 milagros. Además de los 7 testigos que aparecen en Juan, encontramos 7 señales o milagros que prueban que Él es Dios. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él, fueron las palabras de Nicodemo, Juan 3:2. Examinemos estos milagros a medida que van apareciendo en el libro. Transformación del agua en vino. Sanidad del hijo del noble. Curación del hombre en Betesda. Alimentación de los 5.000. Anda sobre el mar. Curación del ciego. Resurrección de Lázaro. Los 7, yo soy. Hay otra prueba de su deidad en el desarrollo del libro de Juan. Jesús revela su naturaleza divina en los yo soy del libro. Dice así. Yo soy el pan de vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Únicamente Juan recoge el grito triunfante de, consumado es. La obra consumada de la salvación es un logro exclusivo del Hijo de Dios. Juan 19:30. Juan dice que escribió su evangelio para que los hombres creyesen que Jesús era el Cristo. Esta parte está destinada especialmente a los judíos, para llevarlos a una fe personal en el Jesús histórico, como el Mesías, que vino en cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En Juan se revela a Jesús el Mesías. Mesías significa ungido de Dios, que ha de venir como rey. Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A la samaritana junto al pozo Jesús le declaró que él era el Mesías largamente esperado. Y a Pilato Jesús le dio testimonio de que él era rey. Hay varios modos de recordar el contenido del libro de Juan. Vamos a mencionar varios. Uno de ellos nos ofrece la estimación que hace el hombre sobre el Hijo de Dios. Lo que pensaban algunos individuos acerca de Cristo. Lo que Cristo dijo sobre sí mismo. Lo que pensaban de Cristo las muchedumbres. 3 llaves. El Dr. S. de Gordon ha sugerido que hay 3 llaves que abren el Evangelio de Juan. La llave de la puerta trasera, Juan 20:31. Esta llave abre todo el libro. Indica el propósito del Evangelio. La llave de la puerta lateral, Juan 16:28. A un lado, un poco hacia atrás, encontramos una segunda llave. Durante la última cena con sus discípulos, Jesús les revela su verdad, salí del Padre, y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Su pensamiento constante era que anteriormente había estado siempre con el Padre. Vino a la tierra con una misión y permaneció 33 años. Iba a volver a estar nuevamente con su Padre. La llave de la puerta del frente, Juan 1:11-12. Esta llave se encuentra a la entrada misma, del lado de afuera, a una altura adecuada hasta para los niños. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la llave maestra, la llave principal que da acceso a toda la casa. Su uso permite que se abra de par en par la puerta principal de la casa. Todo el que cree puede entrar.